Hola a todos, feliz día, bienvenidos a otra clase del CIA. El día de hoy les estaremos hablando sobre el tallo encefálico o tronco encefálico. Entre el temario que vamos a abordar, vamos a tener la fosa cerebral posterior, que es el lugar que ocupa y corresponde al tronco encefálico, la morfología y los límites de esta estructura, los tres componentes principales de esta estructura que vienen siendo el bulbo raquídeo, la protuberancia y el mesencéfalo. Hablaremos sobre las cavidades ventriculares y terminaremos hablando sobre las funciones que nos brinda el tronco cerebral. Para poder hablar del tronco encefálico hay que hablar de su ubicación. Esta se va a encontrar en la fosa cerebral posterior. Y para delimitar esta fosa vamos a utilizar tres límites principales, que vienen siendo por arriba la tienda del cerebelo, por abajo y hacia atrás por la escama del hueso occipital y hacia adelante va a estar delimitado por la cara posterior de las dos pirámides petrosas y también de la lámina cuadrilátera. Aquí también hay que hacer énfasis en que la dura madre, en cuyo espesor van a correr los senos venosos más importantes, el contenido de la fosa cerebral está representado principalmente o de primera forma por el tronco cerebral y el cerebelo, y en segundo lugar por los últimos tres pares craneales, por las arterias nacidas de la vertebral que contribuyen a la vascularización de todo este neuroeje y por los espacios subaracnoideos. Recordemos los últimos tres pares craneales que vienen siendo el décimo par, el nervio vago, el onceavo par, el nervio espinal y el doceavo par, el nervio hipogloso mayor. Bien, ahora entremos en materia lo que viene siendo la morfología en sí del tronco encefálico. Vamos a tener que el tronco cerebral va a ser de forma cónica de poca oblicuidad y este va a medir de unos 6 a 7 centímetros de longitud. De esos 6-7 centímetros de longitud, unos 3 centímetros van a corresponder al segmento del bulbo raquídeo. Unos 2 a 3 centímetros también van a corresponder al de la protuberancia y el segmento más pequeño va a ser al del mesencéfalo o también conocido como segmento peduncular. Hablando un poco de su diámetro, vamos a tener que este va a ser idéntico al de la médula espinal. Llega a unos 10 a 12 milímetros en su parte inferior y luego se va agrandando de forma progresiva. Y este va a alcanzar su mayor diámetro, es a nivel de la protuberancia, donde puede llegar a medir unos 4 centímetros, y también en los pedúnculos cerebrales. En conjunto, todo el tronco cerebral, hablando un poquito de su morfología en sí, de cómo está constituido, este se va a constituir de cordones voluminosos de sustancia blanca, que se dirigen de forma longitudinal. Y estos cordones en su parte media se van a ir cruzando, formando un fascículo de fibras que se disponen de forma transversal, igual, fibras blancas, y estas fibras que se disponen de forma transversal es lo que van a formar la protuberancia, es decir, el segmento más ancho de todo el tronco encefálico. Entonces, dicho esto, podemos ver que la constitución de esta estructura va a ser netamente por cordones de sustancia blanca. Hablando un poco ahora sobre los límites de este, vamos a tener que en su límite superior podemos delimitarlo directamente a que se continúa con el cerebro. Sin embargo, también podemos decir que va a ser por un plano horizontal, si queremos ser más específicos, un plano horizontal que va a pasar por la cintilla o tractos ópticos. Ese viene siendo su límite superior y obviamente su continuidad con el cerebro. Y el límite inferior va a ser igualmente su continuidad por la médula espinal. Sin embargo, también lo podemos definir como un plano horizontal que pasa a nivel de la extremidad inferior de la deposición de las pirámides. Bien, ahora comencemos a describir los diferentes componentes que corresponden al tronco encefálico. El primero que vamos a hablar viene siendo el bulbo raquídeo, es decir, vamos a describir el tronco encefálico desde abajo hacia arriba. Realmente sería desde arriba hacia abajo, el mesencéfalo viene primero, luego en la parte media se encontrará la protuberancia y en la parte inferior encontraremos el bulbo raquídeo. Comencemos hablando del bulbo raquídeo. Este también se llama médula oblongada o mielencéfalo, y esta es una continuación de la médula espinal.
comienza aproximadamente a nivel de la mitad inferior del arco anterior del hueso atlas, es decir, de la segunda vértebra. Atraviesa después el agujero magno y termina en la parte media de la porción basilar, continuándose con la protuberancia. La médula oblongada se orienta realmente de forma casi vertical. Sin embargo, desde el punto de vista de dirección se puede describirle dos segmentos, un segmento inferior y un segmento superior. Al principio, en su segmento inferior, este va ascendiendo un poco oblicua y luego cuando se vuelve superior, se acoda y sigue su camino de forma casi vertical totalmente. Ahora, esta es una estructura que, como habíamos dicho, generalmente llega a medir unos 3 centímetros. Ok, continuando con el bulbo raquídeo, vamos a tener que este se va a dividir en una cara anterior, una cara posterior y caras laterales. En su cara anterior se puede escribir sobre la línea media la fisura media anterior. Si se pueden fijar en la imagen que se encuentra coloreada de gris, en toda la parte media vamos a ver un surco totalmente recto que va descendiendo. Ese viene siendo la fisura media anterior. A ambos lados de esa fisura, vean que hay unas estructuras que básicamente pareciera como que la fisura estuviese dividiendo. Ese viene siendo las pirámides de la médula oblongada o las pirámides del bulbo raquídeo. Esta fisura media anterior parece que continúa la misma fisura media anterior de la médula espinal. El fondo de esta fisura está cruzada en su parte inferior, donde es poco profundo, por diferentes haces de las vías motoras, del entrecruzamiento de los tractos córtico-espinales. Entonces, básicamente aquí podemos observar la fisura media anterior, las pirámides, la médula oblongada y, si se fijan muy bien, van a ver que hay unos ramilletes nerviosos llegando a ambos lados de las pirámides. Estos son o corresponden al nacimiento del nervio hipogloso, es decir, del doceavo par craneal. Si miramos más hacia atrás, se encuentra el surco retrolivar. De aquí podemos encontrar el nacimiento del nervio glosofaringeo, del nervio vago y del nervio espinal. Además de eso, más hacia afuera se encuentra una eminencia ovoidea de 15 milímetros de longitud y 4 milímetros de ancho que viene siendo la oliva vulvar o también la oliva inferior, pues también se conoce con ese nombre. Entonces aquí vamos a tener el nacimiento de básicamente 4 pares craneales, el noveno, el décimo, el onceavo y el doceavo. Ahora, en su cara posterior, en la parte inferior o vulvar, la cara posterior, vamos a tener que se va a continuar el surco posterior de la médula espinal, así como en la cara anterior se continuaba el surco anterior, aquí se continúa el surco posterior. Y va a estar bordado a cada lado por el cordón posterior, subdividido a su vez por un pequeño surco paramediano, que va a ser el cordón de Gol hacia adentro y el cordón de Burdach hacia afuera. En la cara posterior también la podemos definir según un segmento inferior y un segmento superior. En el segmento inferior vamos a encontrar que la sustancia gris se extiende en forma de semiluna y también de forma anterolateral, donde los centros motores, es decir, que vienen siendo las astas anteriores de la médula espinal, se van a acercar al conducto central. Y lo contrario va a pasar con los centros sensitivos, es decir, con el asta posterior de la médula espinal. Estos se van a separar del conducto central. Eso en el segmento inferior de la cara posterior del bulbo raquídeo. Ahora, en el segmento superior, este va a corresponder al piso del cuarto ventrículo y a la dilatación del conducto central, que se va a volver dorsal y se va a dilatar para formar el cuarto ventrículo como tal. A este nivel va a aparecer un núcleo autónomo que es el núcleo olivar inferior. La sustancia gris está fragmentada a este nivel en diferentes núcleos situados en varias partes del piso del cuarto ventrículo. En el centro se va a encontrar los núcleos de la formación reticular vulvar, en el centro de estos núcleos y esta sustancia gris. Ahora, para culminar con bulbo raquídeo, vamos a hablar de sus caras laterales. Las caras laterales van a prolongar básicamente los cordones laterales de la médula espinal. Su parte antero-superior va a estar ocupada inmediatamente posterior al arco o al surco anterolateral por una eminencia elíptica
que viene siendo la oliva o oliva inferior. Las caras laterales están separadas de la cara posterior por el surco posterolateral, que sigue al surco posterolateral de la médula espinal. Y de este surco va a emerger de superior a inferior los filetes radiculares del nervio accesorio, es decir, el nervio espinal, el nervio vago y el nervio glosofaríngeo. Las caras laterales y anterior de la parte inferior del bulbo raquídeo están bordeadas superficialmente por fibras que se disponen en asa o de forma estrías, y estas vienen siendo las denominadas fibras arqueadas externas anteriores. Bien, ahora hablemos del segundo elemento que va a corresponder al tronco encefálico, que viene siendo la protuberancia. La protuberancia también es conocida como el puente de Valorio y está situada superior al bulbo raquídeo e inferior al mesencéfalo, es decir, es la parte media del tallo encefálico. Esta se va a describir en su configuración externa de dos maneras. Puede ser según sus cuatro caras, que vienen siendo una cara anterior, dos caras laterales y una cara posterior, y también se puede escribir según su porción basilar y su porción de la calota protuberancial. Si le hablamos de sus porciones, vamos a tener que en su porción basilar va a presentar fibras longitudinales de sustancia blanca, interrumpidas en su trayecto por fibras transversales denominadas fibras pontocerebelosas. La sustancia gris está constituida por los núcleos del puente, también conocidos como núcleos protuberanciales. Y aquí en la porción basilar vamos a encontrar el surco basilar, por donde va a transcurrir la arteria basilar. Ahora, en la porción de la calota protuberancial, esta va a ser rica en sustancia reticulada y en ansias de sustancia blanca. La sustancia gris está organizada aquí en núcleos motores, sensitivos y sensoriales, que se encuentran en la profundidad del cuarto ventrículo, específicamente en el piso del cuarto ventrículo. Eso viene siendo por parte de sus porciones. Ahora, por parte de sus caras, vamos a tener que en su cara anterior, esta va a estar formada por un rodete voluminoso estriado de forma transversal, formado por mismas fibras transversales y va a medir unos 3 centímetros de altura por 4 centímetros de anchura. Esta cara está separada de la médula oblongada, es decir, del bulbo raquídeo, por el surco bulbopontino y de los pedúnculos cerebrales por un segundo surco, que es el surco punto peduncular. Esta misma cara es la que va a presentar el surco basilar, es decir, que va a corresponder a la porción basilar, por donde va a transcurrir, recuerden, la arteria basilar. Y básicamente eso es todo lo importante de la cara anterior. Ahora, de la cara posterior vamos a tener que esta cara va a presentar hacia los lados los pedúnculos cerebelosos superiores. Estos pedúnculos se aproximan de forma gradual de uno al otro y se reúnen en el extremo superior de la protuberancia. El intervalo triangular que separa los pedúnculos, la cara posterior del puente, es decir, de la protuberancia, está ocupada por una delgada membrana nerviosa, que es el velo medular superior. El velo medular superior presenta continuidad posteriormente con el cerebelo y a los lados con los pedúnculos cerebelosos superiores. Cuando se retira el velo medular superior, se descubre la mitad superior de la fosa romboidea, es decir, básicamente este velo lo que va a estar cubriendo a la fosa romboidea. Y vamos a encontrar también que esta cara va a estar también presente en el cuarto ventrículo y tiene una forma de triángulo de vértice superior. El triángulo conocido como triángulo póntino del cuarto ventrículo está limitado lateralmente por los pedúnculos cerebelosos medios y superiores y está cubierto por el cerebelo y por el médulo vegular superior. Ahora, vamos a tener por último a las caras laterales. Las caras laterales son continuación básicamente de la cara anterior, que se incurva a cada lado, es decir, a la derecha y a la izquierda, y también lo va a hacer de forma superior y de forma posterior, con los pedúnculos cerebelosos medios. En el límite entre la cara lateral y la cara anterior del puente va a emerger las raíces del nervio trigémino. Los pedúnculos cerebelosos medios disminuyen de anchura de forma anterior a posterior y ocupan solo la parte anteroinferior de las caras laterales del puente de Valores. Es decir, que básicamente estos pedúnculos se van a ir haciendo cada vez más pequeños a medida que también se vayan acercando.
Hablemos ahora del último elemento que vamos a utilizar para poder describir el tronco encefálico, que viene siendo el mesencéfalo, también conocido como cerebro medio, ya que este procede de la transformación de la vesícula encefálica media. Esta estructura se va a situar anterior y superior al puente de Valorio y comprende los pedúnculos cerebrales, los colículos y todas sus dependencias que los acompañan. Lo atraviesa el acueducto del mesencéfalo o acueducto cerebral, que es la continuación del cuarto ventrículo y representa el conducto central de la vesícula encefálica primitiva media. El mesencéfalo se continúa superiormente así y sin ningún límite preciso con el diencéfalo. Inferiormente, el surco punto peduncular marca básicamente el límite entre el mesencéfalo y el puente de Valorio. El mesencéfalo ventralmente presenta dos gruesas columnas verticales que vienen siendo los pedúnculos cerebrales. Estos pedúnculos penetran a cada lado en el interior del hemisferio cerebral correspondiente. Entre los dos se delimita una fosa profunda, que es la fosa interpeduncular, en cuyo fondo vamos a observar una serie de agujeros a través de los que pasan numerosos vasos y salen los nervios motores oculares comunes. Esta zona vascular se conoce como sustancia perforada posterior o interpeduncular. Rostralmente, los pedúnculos están rodeados por los tractos ópticos en su trayecto hacia los cuerpos geniculados laterales. La porción dorsal del mesencéfalo está formada por una placa de sustancia blanca, que es la lámina cuadrigémina, sobre la que va a hacer prominencia cuatro elevaciones redondeadas, que vienen siendo los tubérculos o colículos cuadrigéminos anteriores y posteriores. Básicamente, esa viene siendo la morfología del mesencéfalo. También podemos describir aquí como tal su configuración externa, que viene siendo de la misma manera que el bulbo raquídeo y el puente valorio, que básicamente viene siendo su continuación. Este se va a dirigir oblicuamente superior y anterior. Y debido a esta orientación, el mesencéfalo se distingue una cara anterior, una cara posterior y dos caras laterales, las cuales vamos a describir. Vamos a describir estas caras para poder ubicar bien generalmente cómo es la configuración en sí del mesencéfalo y para que se pueda tener una mejor idea. Entonces, en su cara anterior va a corresponder a los pedúnculos cerebrales y a la sustancia perforada posterior. La cara anterior va a presentar a cada lado dos voluminosos haces blancos y estriados que van a estar paralelos a su dirección y estos son convexos transversalmente. Estos son los pedúnculos cerebrales. Estos van a partir del puente, desde ese punto se dirigen oblicuamente en sentido superior, anterior y lateral y se unen en la parte inferior del diencéfalo, superiormente al tracto óptico. Básicamente su longitud y anchura son casi idénticas, miden unos 15 milímetros entre los pedúnculos cerebrales. Se observa también una fosa deprimida, triangular y de base superior, denominada sustancia perforada posterior. Esta denominación se debe a que la lámina de sustancia gris que ocupa el fondo de la fosa interpeduncular está agujereada por pequeños y numerosos orificios, que es por donde van a atravesar los vasos sanguíneos. Ahora, en su cara posterior, aquí va a corresponder a los colículos o tubérculos cuadrigéminos. Las caras posteriores del mesencéfalo están ocupadas por cuatro eminencias redondeadas, que vienen siendo los colículos o tubérculos cuadrigéminos. Estos están situados de dos en dos, uno anterior al otro, a ambos lados de la lima media y se dividen en superiores e inferiores. Los colículos superiores son ovoides, con el extremo grueso situado medialmente y los inferiores van a ser básicamente casi hemisféricos y son más pequeños que los superiores. Eso es lo de más importancia que se puede escribir en la cara posterior. Y ahora, en las caras laterales del mesencéfalo se va a observar un surco oblicuo superior y lateral que discurre por la cara lateral de los pedúnculos cerebrales. Este surco se denomina surco lateral del mesencéfalo, que es continuación del surco interpeduncular que separa los pedúnculos cerebelosos medios de los pedúnculos cerebelosos. Es decir, básicamente es un surco que va a continuar desde el cerebelo y se va a centrar en el mesencéfalo, formando también parte de esta. Esto es lo que vamos a encontrar en la cara lateral del mesencéfalo. Para culminar con el mesencéfalo, vamos a describir ahora su configuración interna.
Y para esto vamos a utilizar un corte transversal del mismo. Este lo vamos a dividir en dos regiones mediante una línea horizontal y transversal que vamos a pasar por el acueducto del mesencéfalo, que es lo que pueden observar en la imagen como acueducto cerebral. De esta forma vamos a delimitar una región anterior o región de los pedúnculos cerebrales y una región posterior o región de los colículos. En la región de los pedúnculos cerebrales, esta básicamente se va a observar masa gris voluminosa en forma de media luna cóncava superior y medialmente. Esta formación se denomina sustancia negra de Sommerich. La sustancia negra divide la región peduncular en dos partes, una anterior o inferior, que es el pie del pedúnculo cerebral, y otra posterior y superior, y constituye el tegmento del mesencéfalo o calota del mesencéfalo. El pie del pedúnculo cerebral está enteramente constituido por sustancia blanca y representa o está representado por los tractos piramidal y corticopóntino. Por otro lado, el tegmento del mesencéfalo o calota del mesencéfalo tiene una estructura más compleja. Es una masa de sustancia gris rodeada que está rodeando el acueducto del mesencéfalo, y en esta masa gris se van a distinguir una serie de núcleos, y es que se van a disponer de forma escaloneada. Estos núcleos van a ser el núcleo del nervio troclear inferiormente y el núcleo del nervio oculomotor superiormente. Ahora, en la segunda región, que viene siendo en la región de los colículos están constituidos por masa gris central, envuelta por una delgada capa blanca periférica. Y básicamente esto es lo más importante que hay que describir en esta región. Y por último, también se puede describir también, en tal caso, el acueducto del mesencéfalo, que es la parte del conducto central que pertenece al mesencéfalo y representa la cavidad de la vesícula encefálica primitiva media. Se trata de un conducto fusiforme, más amplio en la parte media que en los extremos, y atraviesa el mesencéfalo en toda su longitud. Se va a extender desde el extremo superior del cuarto ventrículo hasta la cara posterior del tercer ventrículo. Antes de seguir a las funciones del tronco encefálico, vamos a hablar un poco de las cavidades ventriculares. Básicamente, el sistema ventricular va a ser una extensión del espacio subaracnoideo y va a consistir en una serie de espacios y canales interconectados por donde va a transcurrir el líquido cefalorraquídeo. Este sistema ventricular está formado por los dos ventrículos laterales, el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo. Vamos a hacer énfasis aquí en el cuarto ventrículo. En sí, las cavidades ventriculares van a presentar segmentos bien diferenciados. En la parte inferior del bulbo, el conducto del epéndimo, que viene siendo el conducto central de la médula espinal, se agranda de forma progresiva a medida que éste vaya ascendiendo. Más arriba, en el sector superior del bulbo y de la protuberancia, la cavidad ependimaria se va a ampliar, y de esta ampliación se va a formar el cuarto ventrículo. Este va a ser de forma romboidal y se enmarca lateralmente por la separación de las dos pirámides posteriores hacia abajo y por los pedúnculos cerebelosos superiores hacia arriba. Su pared posterior o el techo está limitado, como ya hemos mencionado, por una lámina delgada de tejido nervioso que constituye la válvula de Vieuxens hacia arriba y la tela tectoria hacia abajo. Ahora, en el sector superior de la cavidad ventricular, este se va a estrechar nuevamente y va a formar el acueducto de Silvio, de una longitud de unos 15 milímetros y un espesor de 1 a 2 milímetros de diámetro. Este se va a dirigir oblicuamente hacia arriba y hacia adelante, y el acueducto de Silvio va a ser el que va a poner en comunicación el cuarto ventrículo con el tercer ventrículo. En fin, básicamente la dilatación del cuarto ventrículo, o esta evolución del cuarto ventrículo que viene de la vesícula cerebral primaria del embrión, va a estar situada entonces entre el bulbo y la protuberancia, y el cerebelo se va a encontrar en su porción dorsal. Caudalmente se va a continuar con el canal central del bulbo y de la médula, que es el conducto del epéndimo, y rostralmente con un delgado conducto que es el acueducto de Silvio, que lo viene a comunicar con el tercer ventrículo. Eso es lo más importante que se debe saber de las cavidades ventriculares. Bien, para poder culminar con este tema, ahora hablemos sobre las funciones en sí del tronco encefálico. Podemos hablarlas según la función que ejerce
cada uno de sus componentes, al igual que la función que ejerce en sí generales todo el tronco encefálico. Por ejemplo, si lo hablamos de cada uno de sus componentes, el mesencéfalo va a servir como conexión entre otras regiones del tallo cerebral con el diencéfalo. Interviene el movimiento de los ojos, es necesario para que se cumpla la función de dirigir la mirada hacia objetos que se encuentran en movimiento, posee un núcleo para regular la información auditiva, interviene en el control motor, trabajan o intervienen también en la recepción de estímulos dolorosos y en las actitudes de defensa del individuo y participa en los movimientos corporales. La protuberancia en sí tiene como función conectar a la médula espinal y el bulbo raquídeo con estructuras superiores como hemisferios del cerebro o el cerebelo y además la comunicación entre la corteza cerebral y el cerebelo. También permite la comunicación entre ambos hemisferios cerebelosos. Y el bulbo raquídeo de todas estas estructuras pareciera ser la más importante, ya que este garantiza la entrada y salida de información entre el cerebro y el sistema nervioso periférico, conectando así toda la información que proviene del organismo para que el cerebro la pueda procesar y actúe en consecuencia, es decir, genere una respuesta. También tiene al cargo funciones básicas y vitales. Regula la secreción de jugos gástricos en el estómago, controla el estornudo, la deglución, el vómito, al igual que otros músculos que intervienen en otras tareas. Regula el equilibrio, actúa en la fonación, interviene en el ciclo circadiano, regula también el movimiento de los ojos, es importante ya que es una vía de pasos para numerosos tractos nerviosos ascendentes y descendentes que van a transportar toda la información entre el cerebro y la médula espinal. Una lesión aquí podría comprometer gravemente al paciente. Se ubican los centros de funciones vitales del cuerpo, como vienen siendo aquellos necesarios para mantener la frecuencia cardíaca, la presión sanguínea y la respiración, al igual que va a contener los núcleos del glosofaringio, el nervio vago, el nervio espinal y el nervio hipogloso. Es por esto que una lesión a nivel del bulbo raquídeo puede resultar tan peligrosa. Ahora, en sí, las funciones entonces del tronco encefálico podemos decir que va a ser una estructura central del sistema nervioso que se va a encargar de dar paso a la información que viene y va hacia el cerebro, el cerebelo y la médula espinal. Asimismo, va a intervenir en la conciencia, el control cardíaco, de la respiración. Él va a trabajar con los nervios craneales, regulación de la presión sanguínea, en reflejos audiovisuales, en el gusto y la digestión, funciones autónomas y la coordinación. Como podemos ver, el tronco encefálico es una región sumamente importante para que nuestro cuerpo pueda desarrollar todas las funciones vitales. Y bueno, muchachos, esto ha sido todo por hoy. Espero que pueda ser de provecho esta información. Las bibliografías que he utilizado para elaborarles esta clase fue Buchet, el Latarjet y el Rouvier. Si quieren más información sobre el curso, siempre pueden visitar nuestras redes sociales y escribirnos si necesitan algún tipo de información. Muchas gracias, espero que tengan un muy buen día.